Después de una temporada entera de Sexo en Nueva York en una tarde, no podía evitar preguntarme, ¿cuándo podré ser yo una cuarentona con anécdotas sexuales divertidas y un armario lleno de zapatos solteras? Pero vosotros os dais cuenta de lo icónica que fue Sexo en Nueva York. Creo que esta serie se infravalora bastante porque sus personajes principales son señoras y porque tratan temas como líos amorosos, moda y todo tipo de salseo. Pero la verdad es que Sexo en Nueva York es una serie que revolucionó la manera en la que se hablaba de sexo en televisión. You can bang your head against the wall and try and find a relationship, or you can say screw it and just go out and have sex like a man. Que cambió la manera de escribir personajes femeninos en comedia. Why do we get stuck with old maid and spinster and men get to be bachelors and playboys? Y que abrió paso para muchísimas series que vinieron detrás. Así que este melón hay que abrirlo. Hoy en día, 20 años más tarde y con un spin-off, And Just Like That, recién salido del horno, cabe preguntarse qué hizo tan bien esta serie en su día, que fue bochornoso, y cómo ha sabido actualizarse a los tiempos contemporáneos, porque ser una mujer hoy en día y ser una mujer a principios del siglo XX no tiene nada que ver. Y Sexo en Nueva York no solo ha sabido hablar a mujeres de diferentes generaciones, sino que además ha sabido renovarse para seguir haciéndolo. Sexo en Nueva York ha sido tachada 1000 veces de frívola, poco realista, superficial e incluso problemática. Y todas esas críticas no podrían tener más razón. Sin embargo, también es una serie que nos puede decir mucho sobre cómo era ser una mujer a finales de los 90 y principios de los 2000. And Just Like That nos demuestra que esta serie es capaz de renovarse y de reflejar una vez más los dilemas de la mujer contemporánea, ahora en el año 2021. En este vídeo os voy a hablar de cómo Sexo en Nueva York ha sido capaz de trascender ese momento histórico tan concreto en el que fue creada y de convertirse en And Just Like That. ¿Cómo es posible que yo tenga 23 años y me guste tanto una serie que se estrenó en 1998 y duró hasta el 2004? O sea, cuando se estrenó Sexo en Nueva York yo estaba naciendo y cuando terminó tenía 6 años y aún así yo me la tragaba cada tarde. Y por mucho que hoy en día los capítulos más casposos me siguen dando cringe, es una serie que sigo disfrutando, porque a pesar de todo es una serie súper divertida y que te ayuda a comprender un momento cultural tan confuso como fue el cambio de siglo. El monólogo interno de Carrie Bradshaw a inicios del primerísimo capítulo de esta serie ya nos deja bien clarito de qué va a ir la trama. Welcome to the age of uninnocence. No one has breakfast at Tiffany's and no one has affairs to remember. Ella vive en un momento cultural completamente diferente a aquel de comedias románticas como Algo para recordar o Desayuno con diamantes. El romance y la inocencia de aquellos tiempos es simplemente imposible de reproducir en el Nueva York de finales de siglo. Sí, Sexo en Nueva York es una serie sobre 4 mujeres exitosas viviendo en la Gran Manzana y el 90% de sus conversaciones son sobre hombres. How does it happen that 4 such smart women have nothing to talk about but boyfriends? Sin embargo, lo importante es lo que dice, cómo expresan sus deseos y emociones, cómo hablan de lo que sienten y cómo son completamente abiertas y honestas la una con la otra. Antes de esta serie, los personajes femeninos eran bastante recatados. Hablar de sexo era algo reservado para hombres, y las mujeres eran casi siempre contempladas por medio de la mirada masculina. Esta serie es completamente lo contrario, subvierte cada uno de estos clichés. No son hombres hablando de lo que ellos piensan sobre las mujeres, sino que son mujeres preguntándose abiertamente los secretos y misterios de la mente masculina. I wasn't ready to accept that all single men were freaks. Y me diréis, pero Big Feratu. No sé si me llamáis Big Feratu en vuestras cabezas, pero yo me voy a imaginar que sí. Pero Big Feratu. A mí qué me importa que 4 mujeres privilegiadas puedan hablar así de libremente cuando muchas otras no pueden. Y es verdad que las mujeres de Sexo en Nueva York son blancas, cis-hetero, ricas, y no solo eso, sino que además muchas veces muestran indiferencia o incluso desprecio hacia aquellos que no lo son. Por ejemplo, Stanford, el amigo gay de Carrie, es tratado como un accesorio más, y nunca se le incluye en las reuniones de verdad de las 4 amigas.
Stanford acaba casado con el mejor amigo gay de Charlotte. O sea, los dos únicos personajes gays de la serie tienen que acabar juntos sin ningún desarrollo de trama ni de personajes. Por no hablar del capítulo en el que Carrie sale con un chico bisexual y acaba declarando que la bisexualidad es solo una cosa de jóvenes que al final lleva de manera inevitable a la homosexualidad. O ese capítulo en el que Samantha sale con una mujer y se declara enseguida lesbiana. I'm dating someone. Maria. Yes, ladies, I'm a lesbian. Y poco después se aburre porque hablan demasiado de sentimientos. O ese desafortunadísimo capítulo en el que Samantha se muda a un barrio en proceso de gentrificación y hay prostitutas trans en la calle. Entonces Samantha no hace más que quejarse por el ruido y hasta les lanza agua. La voz en off las describe como mitad hombre, mitad mujer y completamente molestas. Samantha always knew how to get her way with men, even if they were half women. Y así tantos otros. Por no hablar de que se trata de Nueva York, una de las ciudades más multiculturales del mundo, y todos los personajes principales son blancos. Cuando personajes no blancos aparecen, son tratados con un montón de estereotipos. Por ejemplo, cuando Miranda sale con un hombre negro, solo porque se obsesiona con una telenovela de un romance interracial. Las protagonistas de Sexo en Nueva York son mujeres ricas a las que les importan más sus zapatos caros que todo lo que pasa a su alrededor. I spent $40,000 on shoes. Y esto se puede interpretar como un feminismo liberal en el que se anteponen los bienes de consumo a los avances sociales. ¿Derechos? No, gracias, estoy bien, tengo unos Manolo Blahnik. Pero es que Sexo en Nueva York también se pregunta cuál es el papel en nuestra sociedad para las mujeres que prefieren comprarse unos zapatos a formar una familia. ¿Qué pasa con esas que ponen por encima sus carreras o incluso sus zapatos por encima de tener hijos y una pareja estable? Y la mayor parte de mujeres en Sexo en Nueva York acaban con parejas estables y algunas de ellas incluso con hijos. Pero la serie tampoco juzga a aquellas que no lo hacen por preferir una cosa antes que otra, porque Samantha Jones es uno de los personajes más activos sexualmente que he visto nunca en televisión, y al mismo tiempo Charlotte es muchísimo más tradicional, y las dos ideas pueden convivir en la serie perfectamente. Sexo en Nueva York nos pone en el contexto que decíamos antes del cambio de siglo, un contexto de capitalismo tardío en el que se pone antes el individualismo y el consumo que las personas. La vida de unas mujeres a las que se les ha vendido desde pequeñitas que tienen que ser las protagonistas de un cuento, de una comedia romántica, y que luego salen a la vida real y se encuentran algo completamente diferente. Great love stories are supposed to end with tragedy and tears, not papers from the law firm. Y la serie no dice que eso sea positivo. Es más, cuando las protagonistas están solas, son bastante infelices. Es solo al final, cuando han conseguido construir relaciones sanas y cuando descubren que la amistad es algo que las une a todas y con lo que pueden sentirse acompañadas toda la vida, es cuando se alcanza una especie de final feliz. Don't laugh at me, but maybe we could be each other's soulmates. ¿Que muchísimas cosas de Sexo en Nueva York se han quedado anticuadas? Pues claro, es que la serie nunca pretendió más que ser una crónica de la vida de unas mujeres concretas, en un tiempo concreto y en una ciudad concreta. Y And Just Like That quizá pretende lo mismo, pero hoy en día. Sexo en Nueva York lo ha conseguido reinventarse 20 años después, y la serie nos demuestra que aún tiene muchísimo que decir. Y es evidente que vivimos en la época de los spin-off, de los remakes y de intentar sacar beneficio de todo lo que tuvo éxito alguna vez en el pasado. Pero And Just Like That me parece un remake súper necesario para que personajes femeninos que marcaron la historia de la televisión tuvieran la oportunidad de redimirse y de decirnos que si alguna vez fueron ofensivas no fue aposta, sino producto del momento cultural que estaban viviendo. Lo que estaba diciendo antes de la pésima representación del colectivo LGBT y personas no blancas en Sexo en Nueva York ha cambiado completamente en And Just Like That. Los personajes principales revisan sus creencias y actitudes hacia estos colectivos. Son señoras conscientes de que los tiempos han cambiado y dispuestas a dar voz a aquellos
misterios que en la primera serie no la tuvieron. Me parece súper representativo el capítulo en el que Charlotte quiere invitar a una cena a una pareja negra y entonces se da cuenta de que todo su círculo es blanco. O sea, esto me parece una meta referencia en la que la serie reconoce lo blanco que fue el cast en la primera temporada y está dispuesta a admitir sus errores y a solucionarlos. O como cuando Miranda confunde a su profesora negra del máster con una alumna más y dice que no se esperaba que la profesora tuviera rastas. Este comentario completamente racista y al nivel de la primera temporada es desmentido segundos después. Miranda se disculpa inmediatamente. Forget that I ever said anything about your hair. Hair has nothing whatsoever to do with appropriateness or intelligence. Y reconoce su error, cosa que nunca habría pasado antes. And Just Like That tiene personajes trans y no binarios, trata temas de pronombres, inclusión e identidad. Y las protagonistas meten la pata 1000 veces, es que nadie esperaría otra cosa. No van a llegar aquí y ser las más woke del barrio. Woke moment. Sin embargo, reconocen sus errores y están dispuestas a escuchar. Carrie ya no escribe una columna en el periódico, sino que presenta un podcast. Y los hijos de Charlotte se comunican a través de TikTok. Es evidente que los tiempos han cambiado y a las protagonistas de Sexo en Nueva York no les queda otra que adaptarse. O no aparecer más, en el caso de Samantha. Y aunque yo soy la primera que le da pena que este personaje tan icónico se haya marchado, parece ser que Kim Cattrall, la mujer que daba vida a este personaje, se llevaba bastante mal con Sarah Jessica Parker. Que no estoy en contra de ella, pero que lo debían de hacer de otra manera distinta que lo hacen. Está usted hermosísima, pero tápese ese chichi porque le pasa ahora. Y dice que este es un periodo de su vida que ya ha cerrado y no quiere saber más del tema. Por mucho que me hubiera encantado ver a una Samantha más madura y más woke, es completamente comprensible y la verdad es que me alegro de que la serie haya continuado aún así, porque no me hubiera gustado nada perderme en Just Like That. Creo que no puedo hablar de cómo han cambiado los tiempos sin hablar del tema pelotón. A ver, si no habéis visto el capítulo número 1 de Just Like That, podéis saltar al minuto que dice en pantalla, porque aquí se viene un spoiler muy gordo. Vale, todos los que nos hemos quedado sabemos que Vic murió en el primer capítulo de un infarto en una silla pelotón. Pelotón sabía que uno de sus productos iba a salir en Sexo en Nueva York, pero no sabían ni cómo ni cuándo por motivos de confidencialidad en el guión. La marca dice que no era exactamente una campaña publicitaria. Yo creo personalmente que sí se trataba de product placement y que lo que están haciendo es intentar lavar la imagen, pero tampoco os puedo confirmar nada. El hecho es que una bici estática de pelotón apareció en el primer capítulo y que la marca no sabía que iba a estar relacionada con la muerte de Vic. Nada más después de la muerte, las acciones de pelotón se desplomaron. A ver, es evidente que la muestran de manera súper negativa. No es que se culpe a la marca de la muerte de Vic. Sabemos por la primera serie que Vic no estaba bien del corazón. Sin embargo, que asocien el producto tan fuertemente a un hecho tan traumático fue malísimo para la compañía. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Pelotón contrató a Chris North para hacer un anuncio en menos de 48 horas en el que decía que había fingido su muerte para poder dejar a Carrie y escaparse con su instructora de pelotón. Que si algo lo mantenía vivo era poder hacer ejercicio en su máquina estática de pelotón. Entonces las acciones volvieron a subir. This is America. ¿Qué pasó entonces? Pues que se le acusó a Chris North de abusos sexuales. Entonces las acciones volvieron a caer porque se le asoció al actor con la marca de pelotón. Vamos, una movida, pero la verdad es que no puedo creer todo lo que se ha actualizado en Just Like That a los tiempos contemporáneos. Ya me diréis vosotros, ¿hay algo que represente más los tiempos contemporáneos que la inestabilidad del capitalismo y los abusos sexuales? Lo dudo mucho. Así que ambas, Sexo en Nueva York y And Just Like That, demuestran los tiempos en los que han sido creadas. Sexo en Nueva York refleja las dificultades de 4 mujeres para crear conexiones a finales de siglo. And Just Like That refleja las dificultades que tienen 3 señoras para adaptarse a los tiempos contemporáneos y para reaprender todo lo que habían aprendido antes. Y metan la pata 1000 veces, pero al final son seres humanos intentando crear conexiones e intentando hacerlo lo mejor posible
posible en el tiempo que les ha tocado vivir. Y la verdad es que me gusta mucho que And Just Like That nos haya dado esa oportunidad de ver madurar a personajes con los que hemos crecido. Y es que pocas veces tenemos la oportunidad de ver a mujeres envejecer en pantalla y preguntarnos cuál es el espacio para señoras que son de todo menos woke, pero que quieren intentar tratar mejor a los que tienen a su alrededor. ¿Cómo se puede aprender y evolucionar sin que te traten de irrespetuoso, te cancelen y te dejen atrás? Después de grabar el vídeo, no podía evitar preguntarme, ¿cuál sería la opinión de los que lo han visto? Ojalá hubiera alguna manera de saberlo, alguna manera de que se comunicaran conmigo, algo como likes, suscripciones o quizá comentarios.